Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos este tema muy importante, el cual se titula El Evangelio según Pablo a los Romanos. Un tema muy interesante. Y en esta semana que ya hemos comenzado, tenemos un título también muy interesante que es Ya no más esclavos del pecado. Muy bien, ya hemos visto alguna cosa. Pero ahora vamos a recordar juntos en la palabra de Dios el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra allá en el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, verso número 14. Y ahí leemos de esta manera. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos dio, por la luz del nuevo día y queremos pedir que su bendición nos acompañe. Queremos pedir que a través de su palabra, mediante el estudio de la lección, podamos saber lo que Dios quiere que aprendamos en este día. Quede con nosotros, denos su buen espíritu, ayúdenos con sus buenos ángeles y permita que al escudriñar nuestra mente pueda ser impresionada con su palabra. Quede aquí con nosotros y bendíganos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un título muy interesante. Este se llama Muertos al pecado, vivos para Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice así: luego de ser justificados por la fe, ¿somos libres de vivir en pecado? Es en el momento que Dios te justifica o te perdona, puedes vivir como tú quieras a partir de ahí. Muchas personas piensan que es así. Inclusive hay comunidades de personas que piensan así, que tú puedes vivir como sea, siendo que Jesús ya te perdonó. Pero, ¿es esto una realidad? Vamos a dejar que la Biblia misma nos explique este asunto. Así que vamos a leer lo que se encuentra escrito allá en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Y ahí leemos así: ¿qué diremos, pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esto es, la Biblia nos dice que si nosotros hemos de continuar pecando, continuar nuestra vida haciendo mal para que la gracia, para que la salvación de Dios abunde más, no. Porque la Biblia dice que los que ya murieron al pecado no pueden vivir más en el pecado. Pero vamos a ampliar esto un poco más y vamos a dejar que el Espíritu de Profecía nos explique. Leamos aquí. El comentario bíblico adventista, el tomo 6, en la página 1115, nos dice así: mediante una fiel obediencia a la verdad deben hacer firme su vocación y elección. Esto es, una vez que morimos al pecado tenemos que tener una fiel obediencia a la verdad. Muy bien, no es apenas decir, ¿sabe qué? Jesús ya me perdonó. Eso es bueno, pero ahora debe ser fiel. ¿Nos damos cuenta? Entonces, una persona que ha sido perdonada no puede vivir más en el pecado. ¿Nos damos cuenta? Jesús perdonaba a las personas enfermas, a las personas que cometían mal, pero luego les decía que se fueran y no hicieran pecado o no hicieran lo mismo que estaban haciendo. ¿Nos damos cuenta? Entonces, una persona que es perdonada, luego ya no vive más haciendo aquello de lo cual fue perdonado. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver qué nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué simboliza realmente el bautismo? Muy bien, estamos muertos al pecado, pero ¿qué significa el bautismo? ¿Tendrá algo que ver con todo esto que venimos hablando? Bueno, vamos a ver cómo lo explica la palabra de Dios. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 3 al verso 5. Y ahí vamos a leer de esta manera.
¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con Él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con Él en su resurrección. ¿Qué significa el bautismo? Dice aquí que nosotros hemos muerto a semejanza de Jesús. Muy bien. Y somos sepultados en el agua por el bautismo, para que así como Cristo resucitó, nosotros también andemos de una manera diferente. Muy bien. ¿Qué significa entonces? Significa que vamos a morir a algo y vamos a resucitar a otro asunto totalmente distinto de lo que estábamos haciendo antes. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco más. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esto está en Primeros Escritos en la página 216 y ahí nos dice de esta manera. Conmemoramos la resurrección de Cristo al ser sepultados con Él en el bautismo y levantarnos de la tumba líquida para vivir en novedad de vida semejante de su resurrección. Muy bien, entonces, ¿cómo conmemoramos la resurrección de Cristo? Bueno, pues bautizándonos, somos sepultados y luego ahí tenemos que salir con una nueva vida. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. La Young Herald, que fue escrita el 23 de febrero de 1897, nos dice de esta manera. Todos los que son hijos o hijas de Dios huirán de la impiedad y los deseos mundanos. Todos los que toman su posición al lado del Señor, como ramas de la vid verdadera, recibirán alimento y serán estimulados por la vid para dar un fruto semejante. ¿Nos damos cuenta? Entonces, nosotros una vez que somos perdonados, una vez que nosotros hemos cambiado, entonces nosotros ya no vamos a vivir en pecado. Vamos a dar un fruto semejante con quién nos vamos a unir, en este caso con Cristo. Un fruto en nuestra vida semejante al de Cristo. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora cómo está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mismo material y dice así: cooperarán con Dios ejercitándose según su capacidad para la piedad, caminando en novedad de vida, que es el arrepentimiento diario hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces iremos cooperando con Dios conforme nosotros somos sepultados o abandonamos el mundo. Entonces nosotros somos cooperadores con Jesús. Muy bien, y si nosotros vamos a cooperar con Jesús, entonces ¿qué va a pasar? Mientras nos vamos arrepintiendo, nosotros vamos conociendo nuestra situación, vamos a ir avanzando para llegar a ser como Jesús también. ¿Nos damos cuenta? Muy interesante. Pero vamos a continuar y vamos a ver lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. Cuando muere el creyente al pecado, ¿cómo puede mantener esta experiencia? Esto es, ¿alguna vez tú pasaste por esa experiencia donde dijiste, ¿sabes qué? No voy a hacer más nada malo. Ya no quiero hacer lo malo. Pero ¿cómo puede mantener esa experiencia una y otra vez, de tal forma que no vuelva a hacer aquello que no convenía hacer? Bueno, vamos una vez más a dejar que la palabra de Dios nos hable sobre este asunto. Leamos aquí en este siguiente párrafo cómo está escrito. Esto se encuentra allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5. Y ahí vamos a leer el verso número 14. Porque el amor de Cristo nos apremia a pensar que si uno murió por todos, luego todos han muerto. La Biblia dice que el amor de Cristo nos
nos constriñe, nos lleva, ¿no?, a pensar esto, que si uno murió por todos, luego todos están como muertos, porque Él tuvo que morir por todos. Muy bien, pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que está escrito ahora en el libro de Romanos, capítulo 6, verso número 6. Dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos al pecado. Así que aquí lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos esto: el viejo hombre, según el descrito en la Biblia, fue crucificado con Él, o fue muerto con Él. Muy bien. Para que ya no tengamos que servir al pecado. Muy interesante que el viejo hombre tiene que morir. De otra forma vamos a seguir sirviendo al pecado. Pero ¿qué más? Vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, pero ahora vamos a leer del verso 11 al verso 13. Y ahí leemos de esta manera: así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y ofreced vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que nosotros nos habla que no debemos estar más vivos al pecado, pero muertos al pecado. Ahora, muy interesante que nosotros debemos presentarnos como vivos de entre los muertos, muy bien, y prestar nuestros miembros como instrumentos de justicia. ¿Te das cuenta? Muy interesante. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15. Y ahí vamos a leer el verso número 31. Y leemos así: por el orgullo que siento por vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro, cada día me expongo a la muerte. La Biblia nos dice que el apóstol también se exponía a la muerte. ¿Nos damos cuenta? Y entonces, ¿qué muerte es esa? Muerte al pecado, muerte a las cosas que no se deben hacer. Pero, ¿qué nos dirá el Espíritu de Profecía? Vamos a ver cómo está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 327, el cual nos dice de esta manera: la santificación de Pablo fue el resultado de una batalla constante contra el yo. Dijo él: cada día muero. Su voluntad y sus deseos diariamente chocaban con el deber y la voluntad de Dios. En lugar de dejarse llevar por sus inclinaciones hacia la voluntad de Dios, sin embargo, hacia la voluntad de Dios, sin importar cuánto crucificara esto su propia naturaleza. Entonces, el apóstol Pablo tuvo una experiencia muy interesante. Él tenía su propia voluntad, él conocía la voluntad de Dios y ahora tenía que elegir entre hacer lo que él quería y lo que Dios pedía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre estuvo crucificando el yo, lo que él quería. ¿Nos damos cuenta? Hoy día nosotros somos un poco diferentes. Nos gusta algo y queremos que sea como yo quiero. Y si no es así, no va a ser nunca. Bueno, tenemos que aprender a abandonar esas cosas. Pero todavía hay más, así que vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, en la página 920, y nos dice de esta manera: cuando salisteis de la tumba líquida después de vuestro bautismo, profesasteis estar muertos y declarasteis que vuestra vida había cambiado.
Estaba oculta con Cristo en Dios. Afirmasteis que estabais muertos al pecado y limpios de vuestros malos rasgos hereditarios y cultivados. Aquí tenemos este asunto. Esto es cuando nos sumergimos en el agua y salimos del agua. ¿Qué pasa con nuestro antiguo yo? Se supone que tenía que ser eliminado. Esto es, no es que se murió, pero este ya no debe tener dominio sobre nosotros. No es que ya no existe, pero nosotros debemos crucificarle cada día. ¿Te das cuenta? Pero vamos a avanzar y vamos a ver qué es lo que nos dice ahora este párrafo. Leamos aquí. Comentario bíblico adventista, tomo 7, página 920, nos dice así. Al participar del rito del bautismo, prometisteis delante de Dios permanecer muertos al pecado. Vuestra boca debía permanecer como una boca santificada y vuestra lengua como una lengua convertida. Esto es, recuerda que Jesús en cierto momento dijo que tu hablar sea sí o que sea no. Esto es, nosotros tenemos que hacer como dijimos que haríamos al bautizarnos. Pero no termina ahí. Vamos a ver ahora qué más nos dice. Leamos aquí. Hablaríais de la bondad de Dios y hablaríais del santo nombre. Por lo tanto, habíais de ser una gran ayuda y bendición para la iglesia. Nosotros es la expectativa que se tiene. Muy bien. Cuando nos bautizamos, venimos a ser parte de la iglesia, se supone que contribuiríamos para el bien. A veces nos encontramos que no contribuimos como debe ser. ¿Te das cuenta? Y nosotros tenemos que entender esta situación. Dios no apenas promete que nos va a ayudar, pero nos va a limpiar y nos quiere regenerar. Todo nuestro ser. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por su palabra. Pedimos que nos ayude para comprenderla, para aplicarla en nuestras vidas, de tal manera que nosotros podamos hacer su voluntad. Quede con nosotros, bendíganos aquí, bendiga a los que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.